Estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi pasión. Déjame decirte que te quiero. Naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía, alcanzar que no podía. Preferimos amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi pasión. Déjame decirte que te quiero. Déjame decirte que te quiero. Déjame decirte que te quiero. Le estaba diciendo a Paula que por fin llegó nuestra nueva reunión de casados de Casa sobre la Roca Sabana Norte y nos alegra eso el corazón. Amigos, compañeros, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en un nuevo capítulo de no solamente una reunión más, sino en el trabajo que venimos desempeñando en el MBA, Matrimonios Bien Afirmados, restaurando todas las áreas del matrimonio que hemos venido tal vez construyendo de una manera equivocada. Y hoy tenemos un tema fascinante, un tema que creo que a todos nos va a ministrar y nos va a dar la oportunidad de comenzar de nuevo, de hacer las cosas diferentes, de honrar a Dios a través de algo tan importante. Paulita, hola. Hola, hola. Buenas noches, bienvenidos. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en nuestro MBA Matrimonios Bien Afirmados, un MBA recargado este año, donde estamos tratando nuestra restauración, toda la restauración de las áreas de nuestro matrimonio. Y recuerde que estamos tratando varios puntos y dentro de esos es reconocer nuestro pecado, reconocer para sanar, convicción de pecado, arrepentimiento genuino, arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal en las áreas de nuestro matrimonio, no estar solos y tomar acción con respecto a lo que tenemos que hacer para mejorar lo que hemos hecho mal, pedir perdón, ¿no? Es muy importante. Esta noche
nos acompañan unos queridos amigos, siervos de la iglesia, nuestros directores de ministerio de oración, que también fueron directores del ministerio de Roca Kids. Bienvenido, perdón, de TMT, perdón, de bueno, TMT. Un TMT grande, un Roca Kids grande. Un Roca Kids grandecito. Carlos Arturo Romero y Marilyn Taylor. Bienvenidos. Hola, buenas noches, qué gusto verlos. Hola. Todos cada día más bonitos, más lindos. Pero, a ver, preséntalos como ellos se lo merecen, por favor. Sí. Carlitos. Carlos Arturo es profesional en finanzas y relaciones internacionales. Tiene 7 años de experiencia en el sector bursátil y también 8 años como consejero financiero. No solamente en nuestra iglesia, sino en algunas empresas también, ¿no? Y Marilyn es psicóloga, 8 años de experiencia en consejería. Llevan 7 años de casados, pues muchas de las personas que están acá obviamente los conocen y saben que tienen 2 preciosas niñas, Ana Paula y Manuela, hermosas, las amamos, las más lindas. Hacen parte también del ministerio. Bienvenidos Carlitos y Marilyn, gracias por aceptar esta invitación. De verdad que va a ser un tiempo bien importante porque ustedes nos van a enseñar mucho de cómo desde el principio, porque ¿saben quién nos contó mucho acerca de cómo manejan ustedes sus finanzas? Adivinen. ¿Quién? ¿Quién? A Laurita, a nuestra hija mayor. Sí. La amamos. La amamos, Lau. Entonces, vamos a aprender muchísimo de ustedes porque empezaron bien, empezaron haciendo las cosas en orden y además en la experiencia que Carlitos ha tenido, pues obviamente que pueden manejar y darnos consejos adecuados con respecto a cómo mejorar las finanzas en nuestro matrimonio. Yo creo que esta es una de las áreas donde tal vez más grietas genera dentro de una familia, ¿verdad? Las finanzas rompen matrimonios, las finanzas dejan el amor fuera de la puerta, porque hay muchos momentos de dificultad, obviamente no solo por las circunstancias, la situación, sino también por las malas decisiones que hemos tomado y nos han llevado a nosotros a tener escenarios difíciles, escenarios complicados. ¿Por qué es necesario restaurar las finanzas? Aquí hay unas preguntas que surgen si tú lo miras antes, las posesiones en terreno y en ganado, ¿cierto? Si nos ponemos a mirar la palabra de Dios, era lo más importante. No era solamente tener ovejas, sino que tenías que tener posesiones para determinar que las cosas estaban bien. Y eso lo tomabas, lo vendías en buen precio y traía una utilidad y una ganancia, ¿cierto? Tal vez en un escenario de autosuficiencia. Pero nosotros no tenemos ni rebaños, ni ovejas, ni ese tipo de terrenos de los cuales habla la palabra. ¿Cómo podemos aplicar y colocar todo lo que la palabra de Dios dice en esta área tan importante? Y mira, y aquí surgieron varias preguntas. ¿Cómo están tus finanzas? Y creo que es una pregunta que nos viene a todos, ¿no? Estamos preguntándole a todos los matrimonios que hoy están conectados con nosotros, ¿cómo están tus finanzas? ¿Sabes cuánto dinero entra a tu hogar cada día? O sea, ¿haces un presupuesto? ¿Es suficiente para tu estilo de vida lo que estás ganando? ¿En qué gastas el dinero? Aquí me corché, hermano, me corché totalmente en esa pregunta. ¿Están ahorrando? ¿Tienen un ahorro de emergencia? ¿Están ahorrando para invertir? ¿Están ahorrando para la universidad de sus hijos? Esta pregunta nos mata a todos. ¿Tienen deudas? Y aquí todos contestamos, sí, señor. ¿Qué os hacen? ¿Tú crees que ganar más dinero resolvería tus problemas? Y creo que en todas estas inquietudes que lo podemos tomar en primera persona y creo que cabe con todos los matrimonios que están aquí, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos enfocar? Entonces, como primer punto, Carlitos, compártenos con Marilyn su experiencia, esta historia
de tener, pero ya lo presentaba, vamos al grano. Es que estoy ávido de escuchar porque yo necesito tips y herramientas para poder trabajar en esta área tan importante. Adelante, Carlitos. Bueno, después de que Alejo nos cambió todo el plan que tenía, no, mentira. No, Alejo, bueno, con Mari, la verdad, en este tema nos hemos vuelto un muy buen equipo. De hecho, Mari estuvo 2 años asistiendo, y entraba a todas las clases de manejo del dinero, que cuando yo era profesor de IBLI y manejo del dinero, los 4 semestres, 2 años estuvo Mari ahí, repitió todos, y la verdad fue súper útil porque ella es decir, yo venía de trabajar en un sector bursátil, con vocabulario bursátil, bursátiles de acciones, bolsa de valores, en fin. Y con ella fue súper chévere porque ella, cada clase me iba puliendo. Cada clase me fue puliendo, y la verdad hoy le damos gracias a Dios porque nos ha permitido crecer mucho en este tema. Seguimos estudiando y de hecho tenemos planes de seguir creciendo en estos temas de finanzas personales. Parece un tema muy importante. Y cuando hablamos del matrimonio, Alejo, algo que tú decías al comienzo es, pensamos que el problema es decir, los mayores problemas o ¿cómo era el topic? El tema número 1 de discusiones en los matrimonios son las finanzas. Ahora, uno diría, de pronto ahí se están codeando en casa, porfa no se codeen en esta charla. Van ahí, vamos a votar y va a haber cosas que tal vez van a caer como donde está hoy, hay una herida o algo así, entonces no se vayan a codear, abrácense, por favor. Pero algo que es súper clave aquí es entender que los problemas financieros en las familias no es porque haya crisis financiera, ¿sí? O porque no hay, o porque hay deudas, no, porque crisis por las finanzas hay en estrato 6, en estrato 1, 2, 3, 4, 5. En cualquier circunstancia o situación financiera en la que un matrimonio esté, si no tiene unas buenas bases para el manejo en pareja de las finanzas, va a haber problemas. Va a haber problemas, porque el tema financiero es un tema que toca mucho como las personas, ¿no? Como el ego, como el orgullo, pero también como los gustos, los temores de cómo haya crecido cada uno. Así que es importante que como esposos, como parejas, aprendamos a manejar bien las finanzas, independientemente de si estamos en un tiempo de abundancia o en un tiempo de escasez. Porque Pablo decía, aprendí a vivir en lo poco y en lo mucho. O sea, esto no se trata, porque muchos matrimonios piensan que los divorcios por finanzas se dan por crisis financieras. Y la verdad es que hay matrimonios en crisis financiera que son muy buenos matrimonios. Entonces las finanzas no pueden ser. Amén, aquí por ejemplo, nosotros. Sí. Las finanzas no pueden ser. Entonces, no vamos a hablar de nosotros esta noche. Al punto que ibas que las finanzas no pueden ser el determinante de si el matrimonio está bien o está mal. Carlitos, hay reglas fundamentales en cualquier lugar, en cualquier escenario, en cualquier país, que cuando tú gastas más de lo que ganas, te endeudas. ¿Sí? Y si esa deuda viene mes tras mes tras mes, al final queda un hueco financiero inmenso que tú no es fácil repararlo y tardas años, tal vez décadas, solucionando ese problema y se convierte en un círculo vicioso, donde tú siempre tienes que estar pidiendo prestado, utilizando las tarjetas de crédito para poder suplir ese faltante. Acomodamos nuestro presupuesto a lo que ganamos, pero aprendí un principio, debemos trabajar nuestro presupuesto en lo que necesitamos ganarnos, ¿verdad? Pero obviamente las deudas que nos persiguen durante tantos años no nos permiten hacer eso. ¿Qué podríamos hablar? Bueno. Bienvenidos a la charla. Vamos a comenzar y vamos a votar lo que Dios nos dio y preparamos con Mari. Porque normalmente cuando venimos a este tipo de charlas, y gracias a Dios como que hemos podido tener varios escenarios y ciudades donde hemos podido compartir, normalmente pues nos piden como hablar de presupuestos, de deudas, de inversiones, que es lo que
que es como esa parte práctica de las finanzas, ¿no? Y es lo que uno espera escuchar cuando dicen, vamos a hablar de finanzas. Entonces uno dice, y pues uno va y dice, bueno, quiero que me enseñen a hacer un presupuesto, a salir de deudas, a invertir. Y eso nos tomaría un fin de semana en un taller mucho más largo, pero estas cosas no son efectivas, en la pareja si no hay puentes financieros y hay bases firmes que le permitan a la pareja, ¿cómo se dice eso? Como hacer y practicar, como poner en práctica lo que se aprende, efectivamente lo que se aprende con los números. Porque es que si no hay puentes financieros, si no hay unas buenas bases en el matrimonio, entonces lo más probable es que terminen, o sea, pueden ser, listo, salimos de la charla, vamos a hacer el presupuesto, y se sientan y a los 10 minutos agarrados, peleando, ¿sí? ¿Por qué? Porque obvio, Jesús nos enseña, nos dice que tenemos que escuchar y poner en práctica, ¿verdad? Pero yo también tengo que tener las bases para poner en práctica. Es decir, si yo no tengo las bases para poner en práctica lo que he aprendido, pues termino pagando el gimnasio y nunca yendo al gimnasio. Porque pago el gimnasio, pero nunca me preparé, nunca cuadré mi horario, entonces nunca aproveché realmente el gimnasio. Y eso es lo que también hoy queremos digamos, con Mari compartirles, y son tres. Tenemos varios puntos, pero los acomodamos en tres pilares, en tres puentes financieros que son importantes para restaurar esas finanzas en pareja. ¿Listo? Pauli, ¿vas a decir algo? Sí. Antes de que nos enseñen esos puentes financieros, es importante que nos comprometamos a algo, porque tenemos como hicimos una encuesta y tenemos varias preguntas que nos hizo las parejas y nos hicieron las parejas que están acá. Entonces, no las vamos a responder todas porque fueron muchísimas. Vamos a escoger unas 2 o 3 al final, pero queremos que ustedes durante la semana nos ayuden a responder unas de estas preguntas y las vamos a sacar a través de nuestras redes. Entonces, digamos que nos vamos a comprometer a eso. Para lo que tú decías, Carlitos, hay mucha gente que tiene inquietudes en qué puedo yo invertir, cómo puedo pagar mis deudas, que son algunas de las preguntas más importantes que tenemos todos. Entonces, para que nos comprometamos de pronto con la gente y decirle, bueno, vamos a responder algunas de estas preguntas acá, pero otras las vamos a hacer a diario en nuestras redes. Vamos a lanzarlas atentos, para que puedan estar atentos allí y las vamos a responder cada día. ¿Listo? ¿Nos comprometemos? Súper, sí. Y ahora con Mari también teníamos una inquietud, y es que probablemente cuando empecemos a hablar del tema, todo el mundo, y yo que soy desempleada, y yo que tengo, y cómo hago, entonces en el chat van a haber muchísimas preguntas. Esperemos hasta el final para poder responderlas. Tal vez ahí te respondemos tu pregunta que estás poniendo en el chat, y si no, porfa, mándala a las redes sociales de Casados para que esta semana podamos responderla. Entonces, o con tu líder no los estamos ignorando, es que vamos a hacerlo organizadamente para que toda la semana estemos con el tema fresquito. Sí, y con Mari también vamos a tratar del tema darlo lo más rápido posible para poder responder la mayor cantidad de preguntas, que llegaron varias, muy chéveres. Todas las preparamos, así les decimos, Pauli y Alejo, las preparamos, así que si por si acaso quieren sacarlas todas. Perfecto. Muy bien. Me encantó lo del puente financiero, ¿cierto? Y me encanta lo del gimnasio. Debemos trabajar en ese gimnasio para que podamos ser fuertes financieramente, ¿cierto? Así es. Listo, ¿no? Entonces, arranquemos con el primer puente. El primer puente financiero es nosotros le hemos llamado como un solo presupuesto, una sola cuenta, ¿sí? Porque es importante que haya claridad, y de hecho tener un presupuesto y manejar como unas solas cuentas da claridad y compromiso a los dos con el tema financiero, ¿sí? Como que permite que podamos trabajar en equipo y que podamos manejar las finanzas como Dios nos ha llamado a hacerlo en unidad, porque, y aquí vamos a arrancar con el primer principio en el matrimonio y las finanzas, es que cuando nos casamos somos uno en todo. O sea, somos uno, cuerpo, alma, espíritu, y en las finanzas también, ¿sí?
Porque lo que pasa muchas veces, y de hecho hoy compartíamos con una persona y nos decía, cuando hablábamos de este tema, nos decía, yo conozco muy poquitos matrimonios que manejan las finanzas juntos. Y eso a nosotros nos dolió un montón, porque es parte del principio, digamos, del matrimonio, es que nos volvemos uno. Un ¿verdad? equipo. Un equipo, de hecho es una sola persona, es una sola persona. Sí, es un cordón de 3 dobleces con Dios. Entonces, es súper importante que cuando comencemos a trabajar en tema de finanzas, manejemos un solo presupuesto en el hogar. ¿Sí? Y si nos cuesta un poco respetar ese presupuesto en pareja, se planean juntos, y si nos cuesta mucho que tú tengas tu cuenta y yo mi cuenta, pues manejen una sola cuenta, es decir, toda la plata que le entró a Mari pasa a mi cuenta o la mía a la de Mari, para poder manejar bien las finanzas juntos, ¿verdad? Porque cuando no lo hacemos así, Ana Paula, cuando no lo hacemos así, podemos caer en el tema en el que uno, digamos que comienza a haber un desorden, comienza uno a ahorrar mientras el otro se endeuda, comenzamos a tratar de manejar las finanzas cada uno a nuestra manera, entonces voy a tener el ascenso para mis necesidades, para lo que yo quiero, y realmente lo que Dios ha diseñado en el matrimonio es un equipo, es una sola persona, es una sociedad. De hecho, ante el Estado somos una sociedad, ¿verdad? El Estado nos ve como uno solo, y eso es súper, súper importante. Ahora, esta sociedad no es una sociedad por acciones, entonces no importa si uno gana más que el otro, ¿sí? No es que yo gano el 70% de los ingresos de la casa y mi esposa el 30% o viceversa. Entonces, como yo soy el que gano más, entonces yo voy a decidir cómo se va a hacer el presupuesto. No, señor, no, señora. Esto no es una sociedad por acciones, en donde el socio mayoritario hace lo que quiere. No, esto es un solo equipo, es una sola persona. Entonces, el dinero, ¿qué pasó? El dinero... digamos que de hecho el dinero no es de ninguno de los dos, porque en Crónicas Dios nos dice, en Segunda Crónicas Dios nos dice que eres el dueño de todo, del oro y de la plata, y nosotros somos mayordomos. Entonces, como mayordomos, tenemos que aprender a manejar en pareja, administrar, digamos que las finanzas como buenos mayordomos que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, el presupuesto termina siendo una construcción entre la pareja, con acuerdos. Yo me acuerdo que cuando me fui a casar, yo llegué ya con un presupuesto hecho, y Mari comenzó, apenas se lo mostré, me dijo, ¿y dónde está el salón de belleza? ¿Y dónde está el mercado? ¿Y dónde está no sé qué? Claro, yo venía a vivir 7 años solo, entonces... Claro. Para mí era como no, pero pues esto es un presupuesto. Y ella, desde su punto de vista de mujer, obviamente lo arregló y lo hizo mucho más fuerte, a pesar de que Mari, digamos que psicóloga, ella decía, yo nunca tuve un presupuesto, pero conmigo pues de una vez me fue diciendo como, no, tenemos que ajustar nuestro presupuesto. Ahora, tampoco ninguno debe sentirse en este proceso de hacer un presupuesto en el hogar, ninguno debe sentirse más que el otro, ni sentirse menospreciado. Recuerden, por ejemplo, si hay personas que están en el hogar 100%, ya sea el hombre o la mujer, que hoy digamos que esos paradigmas se han roto de que solo la mujer puede estar en casa, hoy también se da el caso en que el hombre está, debe entender que el que se encarga de la casa aporta también mucho a la casa, ¿sí? Por supuesto. Porque a veces pensamos que el que está en la casa entonces no aporta, pero la verdad es que ahorra un montón de cosas estando en la casa, ¿sí? Le preguntan a los niños, ¿qué hace tu mamá? Mi mamá no hace nada en la casa. Y resulta que no es así. No, y es que si ustedes se dan cuenta, que la persona está en la casa trae muchos beneficios financieros también a la pareja, al hogar. Entonces, a veces obviamente son difíciles de medir, pero muchos ahorros. María decía, solamente el tema de que pueda ir y traer a los niños, sobre el tema de que no tengamos que contratar a una niñera todas las tardes. O sea, esos temas a veces no los tenemos en cuenta y aportan, ¿listo? Empacar el almuercito. Empacar el almuercito, que le manda el almuercito, o sea, eso es un montón. Y lo otro, cuando nos casamos, es que debemos entender que llegamos en combo, ¿sí? Que cuando nos casamos, como venimos, nos recibimos mutuamente. Es decir... Sí, yo por ejemplo, Carlitos, perdóname, cuando nos casamos yo le dije a Paula, al otro día de habernos casado, le dije, debemos tanto. O sea, yo le estoy compartiendo el problema que tenía.
Buenísimo. Sí, chévere que le hubieras dicho el día antes. Unos días antes. No, pero exacto, y para allá íbamos, Alejo, porque muchas veces es una frase que Nos encanta. sí, que nos encanta, y es que cuando nos casamos, tus deudas son mis deudas ahora, y mis ahorros ahora son tus ahorros, ¿sí? Así es. Porque algo que escuchamos a veces en consejerías o en parejas que nos duele mucho es que dicen, me desconcentré con la Pau, dicen, no, es que, ay, perdón, ya, no, es que esa deuda que él tiene es de su universidad. Eso es que es una deuda que yo traía cuando era soltera. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo así? No, espera. Esa deuda que tú tenías antes de casarte, ahora es de la pareja, ¿verdad? Y eso es importante si si están comprometidos, están en noviazgo, pues ser francos también y decir, mire, es mi situación financiera y saber que nos aceptamos tal cual como somos. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. Yo me acuerdo, ¿por qué lo digo? Yo me acuerdo que una pareja en Bancolombia, en una empresa donde yo trabajaba, que decía, no, es que me estoy quedando corto con el presupuesto y no sé qué, y no estoy pudiendo pagar mis deudas. Y le estoy pidiendo prestada, le estoy diciendo a mi esposa que me preste sus ahorros para poder cubrir mi cuota mensual. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Espérate, tu esposa ahorra mientras tú estás colgado. Me decía, sí, yo le decía, no, pero es decir, eso no es digamos, lógico en un matrimonio, y de hecho no es el diseño bíblico de Dios en el manejo de finanzas en la pareja. Es decir, si los dos tienen que hacer una sola bolsa, los dos tienen que hacer un solo presupuesto, los gastos no se dividen, sino que los gastos se suman. Perdona, Carlitos, y ahí respondemos una pregunta, ¿no? Que es de las que nos hacían para decir, ¿qué hacemos con las cosas que traemos antes de casarnos, con los bienes que tenemos antes de casarnos? Pues los bienes, como las deudas, hacen parte del matrimonio ahora. Ya no es lo suyo ni lo mío, es lo nuestro, tanto las deudas como los bienes, para dejar claro ese punto, ¿no? Y ya resolver una de las inquietudes de las que nos hablan las parejas que se van a casar, porque aquí en Colombia no es que se use mucho el término de las capitulaciones, ¿no? Pero se ha vuelto muy Pero se ha vuelto un poco común. Entonces, cuando yo traigo dividido, si yo traigo dividido mis recursos, pues traigo dividido mi corazón también. Aquí no funciona que lo mío es mío y lo tuyo es mío. Así es, así es. Y miren que a veces es doloroso escuchar el tema de las capitulaciones, porque a veces la respuesta de por qué lo hicieron, hay situaciones en donde se dan porque, no sé, alguna de las dos familias viene de una familia con mucho dinero, con herencias muy grandes, y esa exigencia a veces de sus familias, eso pasa, pero muchas veces es por prevención de la pareja. No, es que en caso de que no funcione, entonces yo me quedo con lo que tenía antes. Y eso es como entrar perdiendo 1-0 al partido. Sí, buscamos ya la puerta de salida sin haber entrado. Exactamente. Entonces es puntuarte para ir pensando. Mientras viene Mari, que va a compartirles algo súper chévere, voy a adelantarme un poquito, y es que las decisiones financieras en el matrimonio tienen que ser conjuntas. ¿Sí? Es decir, cuando conjuntamente vayan a hacer su presupuesto, deben ajustar su estilo de vida a su presupuesto y no a sus deseos, que era algo que tú hablabas ahorita, Alejo. Muchas veces nosotros, cuando hacemos el presupuesto, lo hacemos como a lo que queremos y no a lo que podemos, ¿verdad? Y es importante, hay una frase que nos encanta de Dave Ramsey, que es un coach en finanzas personales muy chévere, que él dice que debemos vivir como nadie para que mañana podamos vivir como nadie, ¿verdad? Es decir, hay momentos, hay temporadas en las que tenemos que ajustarnos y vivir como nadie más podría vivir, para que después, libres financieramente, podamos vivir como nadie más podría vivir. Entonces, eso es súper chévere. ¿Listo? Ahí nosotros podríamos hablar del versículo bíblico que habla de las zorras pequeñas, ¿no? Sí, no lo vamos a mencionar acá, pero siempre los conocemos, y las zorras pequeñas son las que acaban con el viñedo.
Y esas zorras pequeñas o gastos hormiga que nosotros tenemos dentro del matrimonio, me recuerdo mucho al pastor Silvano, que él decía, yo no puedo sacar 20,000 pesos en mi bolsillo, porque si yo me salgo con 20,000 pesos, los 20,000 pesos los gasto, y no están dentro del presupuesto, y esos gastos hormiga van acabando con mis recursos que no me van a permitir ser alguien en el futuro. Entonces nosotros tenemos que tratar de manejar esos gastos hormigas que normalmente nosotros tenemos porque no tenemos un presupuesto definido dentro del matrimonio. Sí, Y desde esa mucho- época solo me dejan salir con 2.500. No, y miren que es que, ¿saben qué es lo que pasa? Que muchas veces definimos el presupuesto, pero no lo usamos. Es decir, pagamos la mensualidad del gimnasio y no vamos. Sí, hay que, cuando yo hago un presupuesto, tengo que ceñirme a ese presupuesto y ahorita Mari nos va a hablar un poco de los roles dentro del matrimonio. Pero, por ejemplo, cuando construimos juntos el presupuesto y tomamos decisiones financieras conjuntamente, es decir, ya no la tomamos cada uno por nuestro lado, sino que hay decisiones que tenemos que ir tomando. Es decir, yo no puedo decir, voy a comprarme este carro. De hecho, hasta nosotros presupuestamos el tema de ropa y eso. Entonces, Mari me dice, la vez pasada fuiste a comprar una ropa para las niñas y me llamó y me dijo, hay esta ropa que está en promoción, está muy buena, ¿cuánto puedo gastarme de más? Y yo, espérame, yo reviso, bueno, puedes gastar tanto, listo, sí, puedes gastar tanto más, bueno, listo. Pero hay un versículo que me encanta cuando hablamos, que nos encanta mucho cuando hablamos del tema de ajustar nuestro estilo de vida a nuestro presupuesto, a nuestra capacidad. Es 1 Timoteo 6:8, que dice, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Y eso es súper clave porque la falta de contentamiento es una de las mayores razones, sí, es una de las mayores zorras, pero es una de las mayores razones de endeudamiento. Me gustó esa frase que acaba de salir, Dios, gracias. La falta de contentamiento es una de las mayores razones de endeudamiento. Entonces, y aquí lo que Dios nos dice es, contentémonos con eso. De hecho, dice, es muy fuerte, es un versículo muy fuerte, por eso nos gusta tanto, porque dice, si tenemos ropa y comida, ni siquiera habla de casa, o sea, carro, nada, peluquería, comida y ropa, háganle tranquilos, ¿sí? Y dice, contentémonos, porque obviamente el contexto que está hablando es el amor al dinero, que está en 1 Timoteo 6, y además está hablando de que a este mundo con nada nacimos y con nada nos vamos. Entonces es súper chévere tener en cuenta eso a la hora de hacer el presupuesto. Y yo quiero decir una cosa ahí, amor. Es contentémonos con eso, pero no es, ay no, me limito entonces solo a ropa y comida porque es lo que dice la Biblia. No, lo que dice la Biblia es que me voy a contentar y en ese contentamiento, en mi obediencia de contentamiento, Dios me va a bendecir. ¿Sí? Y Dios no bendice de a poquitos, Dios bendice sobrenaturalmente y en abundancia. Sí, hay una frase que usa el pastor Ordóñez, que él dice, si usted con el mínimo maltrata a su esposa, Dios menos le va a dar un salario de 5 millones. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo. Si usted con el mínimo no es contento, pues cuando tenga 5 tampoco lo va a hacer. ¿Sí? Es un tema de ser fiel. Y gracias, Marilyn, por hacer esa aclaración, porque definitivamente en el tema de las finanzas podemos tergiversar las instrucciones de las cuales habla la palabra de Dios para generar escenarios que no son correctos dentro de la familia. A mí me dijeron en el Ministerio de Casados y en una reunión de finanzas que se contenten con ropa y comida, entonces no me preocupo como hombre de poder aportar y esforzarme, ser valiente, ser aguerrido, tomar buenas decisiones para bendecir mi casa y mi familia. Por supuesto, tenemos el contentamiento del cual habla la palabra, pero el Señor también nos invita a que a través de Él y de la obediencia podamos ver su gloria en nuestro caminar, en nuestra tierra, ¿cierto? Es importante. Gracias por eso. Y ahorita vamos a hablar de las expectativas financieras del matrimonio. Muy bien. Para allá vamos. Me gustó lo que decía Pauli de las pequeñas zorras, porque justo lo que les quería hablar ahorita es una de esas zorras que se comen los frutos y es la infidelidad financiera. Nos gustó ese término que encontramos. ¿Y qué es la infidelidad financiera? Todo el mundo. Los cachos financieros. Es fuerte. Y es
hacer compras, tener cuentas o préstamos a escondidas de mi pareja, ¿sí? Y a nosotros nos causa eso como a veces un poquito de shock, pero es muy común. Es muy común, entonces es muy importante que tengamos en nuestras charlas y en nuestros puentes financieros honestidad y claridad en el tema. Recordemos que Satanás siempre está en control de lo que mantenemos oculto, ¿sí? Entonces lo que yo no saco a la luz, lo que yo dejo a escondidas, Satanás va a tener el control de eso y voy a estar esclava de esa mentira, de ese pecado, de eso que yo estoy guardando. Entonces, ¿cuáles son los tips para salir de ahí? Entonces, si no te ha pasado, mantente alerta porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, tengo que estar alerta de que no me pasa, de que tengo la tentación de guardarme los 20,000 pesitos, de, ay, me sobró esto, me los guardo y me los guardo y me los guardo, ¿cierto? No le voy a decir nada a mi esposo, voy a comprar esto así, ay, voy a pedir un préstamo, eso, el préstamo nos va a ayudar a tal cosa y no le comento nada a él, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar alertas si no nos ha pasado. Y si ya nos pasó, tranquilos. Tenemos unos pasos que nos ayudan a salir de ese pecado, porque acuérdense que la desobediencia trae maldición, entonces eso va a traer maldición a nuestra vida y Dios no va a bendecir eso que está en lo oculto. Entonces tengo que sacar eso a la luz y me encanta, lo primero sacarlo a la luz, me encanta Proverbios, aquí lo tenemos, 28:13, que dice, quien encubre su pecado jamás prospera, jamás prospera. O sea, todos queremos prosperar, pero si yo sigo encubriendo mi pecado, no voy a prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. ¿Sí? Y ahí hablamos también del perdón de la otra pareja. Ay, es que tú me escondiste, ¿cómo así? Sí, mi amor, perdóname. Pues eso es imperdonable. No, tengo que perdonar. Y en Casados creo que Alejo y Pauli hablan de esto. Cada vez que tienen la oportunidad, dicen, un buen matrimonio está conformado de dos buenos perdonadores. Entonces, hay que perdonar. Nosotros escuchamos. Si no fuera así, Mari y Carlitos, no podríamos estar los dos aquí. No, verdad. Nosotros tampoco. No, tampoco. Sí, es del Junior y yo de Millos. Mari y Carlos, ese punto es importante con respecto a lo que dicen. También me lleva a mí a que nosotros tenemos que pedir perdón si somos despilfarradores, si despilfarramos lo que Dios nos ha dado. Y no significa que porque tengamos poco, no despilfarramos, sí despilfarramos, porque entonces salimos a la calle, el café, el dulce, las cosas de las zorritas que estábamos hablando, y me gusta a mí mucho que no lo pusimos ahí, el proverbio que dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. El necio todo lo disipa, todo lo despilfarra, no cuida, no hace en Proverbios, ese es Proverbios 21:20. Pero, por ejemplo, no cuidamos las pequeñas cosas, o sea, si yo puedo si yo tengo más cerca la plaza de mercado, porque yo no, ¿para qué me voy para Carulla, por ejemplo? Le estamos haciendo comercial. Pero es de verdad, porque estamos despilfarrando lo que Dios nos ha dado y a veces decimos, no me alcanza, pero yo estoy buscando, estoy siendo sabio, como dice la palabra, le estoy pidiendo sabiduría al Señor, porque no es solamente gastar, sino lo que decía ahorita Carlos Amari, hay una oferta, la necesito, ¿sí? De verdad está económica, de verdad me sirve, de verdad la puedo comprar, es mejor comprar aquí que allá, entonces eso también nos hace a nosotros sabios para no despilfarrar lo que Dios nos da cada día, y no significa ser tacaño, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Aunque es un engaño comprar porque está barato, entendiendo que no lo necesitamos. Comprar cuando está barato y no lo necesito es despilfarrar el dinero. Así es. En el momento equivocado. Sí, todo lo bueno en el momento equivocado es malo. Así es. Listo, entonces después de sacar eso a la luz, recupero la confianza, ¿sí? Porque se rompió nuestra confianza. Entonces, ¿cómo la recupero? Dando fruto, ¿sí? La palabra dice fruto, ¿sí? Que venga, ¿cómo es el arrepentimiento? Que mi arrepentimiento, que haya un fruto del arrepentimiento, ¿cierto? ¿Y cómo es ese fruto? Pues siendo ordenado, ¿sí? Lo que decía Pauli, buscando la mejor opción. La tercera cosa, comprométete con las metas financieras. Si los dos nos pusimos de acuerdo en que queríamos pagar esta deuda para abril,
y yo con esa plata fui y pagué otra cosa, pues no estoy comprometida con eso que los dos teníamos en mente y los dos nos pusimos de acuerdo. Y lo último, recuerda porque estás poniendo en orden todo. ¿Por qué estamos poniendo en orden? Porque quiero honrar a Dios, porque amo a mi esposo, porque quiero un buen matrimonio, un excelente matrimonio, ¿cierto? Porque quiero prosperar. Porque quiero prosperar, y me acuerdo de, tampoco porque pusimos ese versículo. El proverbio lo dice, ¿no? Sí. Que el que vive en la luz, pues todo prospera. Prospera. Y hay un versículo que me gusta mucho, que me acordé ahorita, que es Salmo 1, y está el versículo 1, 2 y 3, y habla de, ay, es que aquí lo tengo, espérenme. Ténganme un poco de paciencia, por favor. Yo lo tenía acá. Ya. Que habla de que todo cuanto hace prospera, pero empieza diciendo que es esa persona que nos sigue el consejo de los malvados. Cuidado con esos amigos que te dicen, ay, hola amiga, guárdate esa platica, después le dices, te lo compras y le dices que yo te lo regalé. Sí, pilas con esos amigos. Entonces no sigo el consejo de los malvados, no voy por la senda de los pecadores. Entonces tengo que estar muy alerta, porque si yo quiero prosperar en todo, tengo que confiar en el Señor, pero también tengo que poner límites y estar alerta de cuáles son esas pequeñas zorras y esas pequeñas amistades, ¿cierto?, con las cuales me estoy rodeando, que no dejan que yo prospere. Sí, ay, no, tú te lo mereces, tú trabajas tanto que cómprate ese vestido, cómprate esa corbata, vamos a almorzar a esto, y eso es un error claro a veces. Bueno, el segundo puente financiero es reconocer sus diferencias en personalidad. Y esto es algo súper chévere, es algo que aprendimos preparando esta charla, porque no lo habíamos tenido en cuenta, y es que los opuestos se atraen, ¿sí? Los opuestos se atraen. Entonces, Pablo ahorita hablaba que siempre hay uno que gasta más que el otro. Pues normalmente los opuestos se atraen, y eso no es un problema, o sea, no es un problema que los opuestos se atraigan, digamos, porque al final pues se complementan. Lo importante es reconocer esas diferencias. O sea, ¿cuándo es problema? Cuando no reconocemos las diferencias. Eso sí es un problema. Pero cuando nosotros entendemos que hay diferencias entre nosotros y que es bueno que la reconozcamos y que trabajemos sobre esas diferencias, entonces eso se vuelve algo a favor del matrimonio. Entonces, o sea, las diferencias no nos dividen, sino nos complementan, ¿no? Nos complementan. Uh-huh. Y hay dos tipos de roles, de perfiles, perdón. Entonces, vayan pensando ahí con cuál se identifica usted. Entonces, el primero... No estoy pensando en el mío, sino piensa en el... Sí. Cada uno, no piensen, no, me casé con, no. Obviamente siempre es más fácil identificar el de los demás, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuál es el nuestro. Entonces, el primero es el nerd financiero, ¿sí? ¿Quién es el nerd? Obviamente es Carlito. Obvio no soy yo, pero el nerd financiero en el matrimonio es ese que es buenísimo administrando, que le rinde la plata, que es bueno con los números, que se hace un cuadrito, que dice, mi amor, hagamos sobres, que trae estrategias, que son muy buenos administradores, son José, ¿sí? ¿Se acuerdan de José, que todo lo que le hacía prosperaba? Que sale con 20 a hacer mercado y vuelve con vueltas. Sí, vuelve con vueltas y con un montón de cosas en la nevera. Entonces, identifiquen en su matrimonio quién es ese nerd financiero. Y el otro se llama el de espíritu libre, le pusimos. Espíritu libre. O sea, que gasta. No es desemparador ni Gastón, no. Es el espíritu libre o el libre espíritu, como que... Sí, esa persona que es extremadamente generosa. ¿Escuché algo libre? Perdón, espíritu libre. Entonces, esta persona... ¿Quieres decir algo? No. Sí, era un chiste, pero no. Yo quiero decir muchas cosas, pero me voy a quedar callado. Sí, el necio, hasta el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Muy bien. Esta persona es muy generosa y a veces entre esa generosidad gasta y da, ¿cierto? Y quiere dar aquí, quiere dar allá, y tiene un corazón muy generoso, pero no se mide. Quiere darse a sí mismo también. Sí, no se mide, y la palabra de Dios también dice que hasta para dar yo tengo que ser sabio, ¿cierto? Así es. Entonces, tenemos estos dos perfiles, espero que ya cada uno se haya identificado con uno, y teniendo en cuenta esto, Carlitos nos va a contar unas recomendaciones para cada perfil. No, pero ahí es súper importante, me voy a aclarar que como veníamos hablando, el espíritu libre y el nerd financiero se complementan, ¿no, mi amor? Sí. ¿Qué es lo bueno aquí?
que entonces no nos agarremos a pelear y que, ay, es que como tú gastas todo y es que siempre que tú sales y es que, sí, ok. Oh, no, usted es un tacaño. Usted es tacaño, claro, midiéndome, no tengo ni un peso en mi billetera, ¿cierto? Y me miran, ¿no? Creo que no, vamos sí. a tener que tener Carlitos una dijo que charla sí. después de eso. Carlitos dijo que 5 codazos. 5 codazos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que trabajemos juntos. Y a nosotros nos gusta mucho este versículo de Zacarías 10:5 que dice, juntos serán como héroes. Juntos serán como héroes. Y tenemos que apreciar esas diferencias. Entonces, si Dios nos puso juntos, es porque yo debo apreciar que mi esposo es un buen administrador y eso me va a hacer a mí una mejor mujer y va a hacer que nuestro matrimonio sea exitoso. Y mi esposo va a apreciar que tal vez yo sea generosa y eso lo va a hacer también a él, ¿cómo se dice? Stretch, estirarse y Flexible, crecer, sí. y ser flexible y ser más generoso. Entonces, esas diferencias las debemos apreciar y debemos admirarlas y en vez de rechazar las diferencias de, ay, es que como a ti te criaron y a mí me criaron y entonces, no, juntos, en este nuevo hogar que tenemos los dos, vamos a ser como héroes si nos ponemos de acuerdo y apreciamos esas visiones diferentes, esas perspectivas diferentes y esas habilidades diferentes. A mí me encanta este versículo que dice que hermoso, combaten, luchan y derriban, ¿sí? Así es. O sea, pero juntos, no es que combaten entre ellos, no, juntos combaten, juntos luchan y juntos derriban esas cosas que tal vez no nos han dejado avanzar o que no nos quieren dejar prosperar. Eso es súper chévere. Y algo que decía Mario al final me gusta mucho y quiero hacerlo como un poquito de énfasis ahí porque me parece súper clave, me tocó mucho porque decía, yo necesito las habilidades perspectiva y percepción que mi pareja tiene que yo no tengo. Porque muchas veces creemos que no, que muchas veces, por ejemplo, yo me identifico como el nerd financiero de la relación y muchas veces el nerd financiero tiende a pensar que no necesita las habilidades y la perspectiva del espíritu libre. Y la verdad es que nos enriquece un montón porque, como decía Mari, nos estira, nos enseña por ejemplo, a que el presupuesto es un tema de fe también, ¿sí? Dios un día me decía a mí, el presupuesto te va a alcanzar hasta donde te alcance tu fe, porque muchas veces cuando estamos muy metidos en los números nos volvemos muy limitados, y Dios es un Dios sobrenatural, ¿sí? Eso nos gusta mucho hablarlo cuando hablamos de presupuesto. Nos encanta ser ordenados, pero también hay que darle espacio al Espíritu Santo para que haga milagros. Y en el orden, y Dios bendice el orden, Dios no bendice a mí, entonces, ay, Dios bendice esto que tengo aquí, eso es un desorden, yo no voy a bendecir eso. Si yo tengo un presupuesto ordenado, Dios lo va a bendecir y va a poder hacer milagros en nuestras finanzas. Y ahí es donde nosotros involucramos a Dios, lo involucramos primero a Él, como dice la palabra en Mateo 6:33, ¿no? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y todas son todas. Es que a veces queremos sacar a Dios de la ecuación, queremos sacar a Dios del presupuesto, queremos sacar a Dios de los gastos, queremos sacar a Dios de las inversiones, pero no, el Señor nos dice, búsquenme primero a mí y todo va a ser añadido. De esas formas de las que ustedes hablaban es teniendo esa fe que sobrepasa todo entendimiento, porque hay cosas que se producen en nuestras vidas que ni siquiera nosotros podemos imaginar que pasan, ¿sí? Esos milagros que suceden en nuestro presupuesto que muchas veces no tenemos, pero cuando involucramos a Dios, Dios hace que todo florezca. Y es lo que queremos hacer con las familias, pero necesitamos involucrar a Dios. Recuerden en el versículo anterior que trabajamos, dice que derribamos jinetes, ¿cierto? Pero porque el Señor estaba con ellos. O sea, si nosotros involucramos a Dios en un área fundamental como son las finanzas, a través de ese espíritu libre, pero también de ese nerd financiero, Dios administra los dones, los talentos, los recursos, al final vamos a ver un fruto que perdura, ¿cierto? Un fruto que no genera circunstancias de dificultad. Creo que en este escenario, en este último año y medio, todo lo que hemos venido viviendo ha sacado a la luz esas debilidades que como matrimonios tenemos en esta área.
porque son muchos o somos muchos los matrimonios que en medio de esta circunstancia el presupuesto se rompió, no tenemos ingresos, pero no teníamos un ahorro, no habíamos pensado, Dios nos bendice, pero Dios nos invita a que seamos ordenados y el que poco a poco ahorra, poco a poco se enriquece, ¿sí? Y son principios básicos que están en esa hermosa palabra que Dios nos dejó, que cuando lo hacemos de la manera correcta, pues vamos a tener un fruto abundante y un fruto que va a perdurar. Sí, que a veces sacamos a Dios de la ecuación, pero es que sin Dios yo no tengo dominio propio, entonces yo puedo ser, o sea, nos agarramos así, tengamos los conceptos claros, como dijimos al principio, yo puedo tener clarísimo el concepto, puedo hacer el presupuesto divino espectacular, pero si no tengo poder, amor y dominio propio, mi matrimonio se va a destruir. Así es. Y algo súper importante también del presupuesto, como decía Mari, Dios es un Dios de orden, y es que sin presupuesto vamos ciegos, ¿no? Vamos ciegos en nuestra vida financiera. El presupuesto es el que me permite ver cómo hacia dónde podemos ir, y obviamente Dios es el que va guiando ese presupuesto, pero también algo súper importante es darle cabida a Dios en esa toma de decisiones, y uno como nerd financiero no puede entrar como en ese control, o sea, como ser ese controlador, pero el espíritu libre tampoco puede como quedarse callado, ¿sí? Entonces es súper importante que en esas decisiones financieras conjuntas, que en esa construcción, que en ese reconocimiento, pues los roles se reconozcan. El rol lo puedes empeñar, o sea, es decir, ¿quién va a controlar el presupuesto? Pues obviamente el net financiero, ¿sí? Porque pues va a pasar... Carlitos, pero si los dos son espíritus libres... Pues les toca, no, pero siempre hay uno que tiende más a ser más ordenado, y si no, les toca trabajar. pero los roles, nosotros por ejemplo teníamos un concepto que a veces como que tendíamos a tirar mucho, y era que el hombre tenía que ser el responsable de administrar las finanzas en la casa. Y el hombre realmente es responsable de la provisión en la casa, eso es como su prioridad. Pero si la mujer es mejor administradora, pues obviamente es chévere que la mujer entonces lleve ese control del presupuesto, ese control de las finanzas, sin que esto quiera decir que el hombre se desentienda de su rol también, porque recuerden que es juntos, o sea, el presupuesto se hace juntos, se controla juntos, obviamente hay uno que va a tirar más al otro. Por ejemplo, el ejemplo que les damos ahorita, Mari me llama y me dice, quiero gastarme esto, pero no sé si puedo. Es decir, si ella estuviera sola, pues se lo gastaría, pero pues tiene a su nerd ahí al lado, que está como cuidando, asesorando y guardando ese presupuesto, pero tampoco ejerzo ese control, y entonces no puedes, no, sino que bueno, ven, buscamos formas de cómo también ayudar. Y el espíritu libre no, es decir, ninguno de los dos puede desentenderse de su rol, es decir, porque muchos esposos o esposas hacen esto, como mi esposa es mejor administradora, entonces yo trabajo y cuando me pagan el salario se lo entrego y no vuelvo a enterarme. Y esa es una forma de zafarse también de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el que lleva las cuentas sabe que hace falta, sabe que no hay para los pañales de la niña, ¿sí? Entonces va a decirle al esposo o a la esposa, oye, es que falta para... no, yo no sé, yo le di todo mi salario, usted la que tiene que administrar, le tiene que alcanzar. No. Bueno, no te alcanzó, vamos a ver entonces en qué estamos fallando, cómo podemos ajustar, ¿verdad? Y es súper importante la retroalimentación, la crítica, no la crítica sino la crítica, como lo hablábamos la vez pasada con Mari, es el viento en contra que hace que la cometa vuele, ¿no? No es el viento en contra que destruye la cometa, sino es el viento en contra que la hace volar. Entonces con Mari hablábamos que a veces yo le saco un plan, y también a veces es bueno que la pareja le diga, muestre esas debilidades del plan, esto no me gusta, este plan, no con ánimo de crítica, sino con ánimo de ven a ver cómo mejoramos ese plan, ¿verdad? Y el tema también de animar, hay que animarse mutuamente en temas financieros, porque si caemos en el tema de que no nos apoyamos, pues nos vamos a hundir. Entonces, no, vamos que se puede, ¿sí? Vamos a ver cómo arreglamos esto. Ahora, no es como The Eye of the Tiger, ¿sí? ¿El ojo del tigre? ¿Cómo se llama? La canción,
¿De cuál? Que le vamos a lograr, como que, sí, no, vamos a lograrlo, Sí, pero de personal. superación, pero no Ánimo, hacemos nada. ánimo. Sí, sí, sí. Tú puedes. Aplauso, Sí, aplauso. bueno, ven, vamos a ver, manos a la obra juntos. ¿Listo? Pero Carlitos, ¿sabes una cosa? Hay algo muy importante en nuestra experiencia durante todos estos años. Claro, hemos tenido momentos en las finanzas donde han sido estables, donde han sido funcionales y nos han dado la oportunidad que cuando. Pero han habido momentos también difíciles, complicados, y hemos llegado a un punto, ¿cierto? Y es un punto de partida después de muchos años juntos, donde cuando miramos hacia el mismo objetivo, es mucho más fácil llegar. En la buena intención, hombre, esposo, esposa, nos hemos equivocado en las buenas intenciones de hacer, en las buenas intenciones de tener una vida agradable, ¿cierto? Donde las cosas materiales de pronto le damos un estatus que no necesitan tener. Y nos hemos venido equivocando, pero creo que es fundamental cuando reconocemos para sanar nuestras finanzas. Reconozcamos que abrimos un hueco financiero que tenemos que cerrar. Reconozcamos que necesitamos empezar a pagar esas tarjetas de crédito o esas deudas que se están consumiendo todo el esfuerzo que tenemos día a día cuando salimos a trabajar. Reconozcamos que nos necesitamos el uno al otro. Y ahí en equipo, obviamente Dios se involucra porque son dos mejor que uno, porque cuando dos o más se ponen el nombre del Señor, Él está en medio, vemos un resultado. ¿Sí? Y al final, ¿quién va a salir beneficiados? Los dos. Y va a salir beneficiados nuestros hijos, y va a salir beneficiado nuestro entorno. Podemos salir, y por supuesto, podemos romper esas ataduras financieras que hemos construido, claro que sí, porque el Señor nos da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, pero no permitamos que se nos vaya la vida entregando todo el vigor, todas las buenas ideas, los buenos escenarios, simplemente por no compartir un objetivo juntos. Y mira que eso que tú hablas es justamente nuestro tercer puente, que es definir expectativas financieras juntos, ¿verdad? Porque a veces nos casamos y cada uno tiene una perspectiva o una expectativa financiera diferente, y es súper importante que tengamos la expectativa juntos, porque cuando no las construimos juntos, cuando no las definimos, porque ya están, hay que definir. Y hablarlas. Sí, hablarlas. ¿Qué expectativas vamos a tener financieramente? Cuando no se hace, cuando no se tienen claras, viene la desilusión, viene el conflicto y viene la frustración. Obviamente vienen discusiones y vienen problemas porque pues desilusión, conflicto y frustración pues traen líos, ¿no, mi amor? Sí. Y un ejemplo que veíamos es que es muy común, es que yo tengo unas expectativas y Carlitos tiene otras, pero nunca las hablamos. Y entonces nos casamos y tal vez mi expectativa era que nos casáramos, compráramos una casa divina de 40 cuartos con un, mejor dicho, un jardín y un porche y unas cosas así gigantescas, y tal vez llevamos 10 años, 15 años, 20 años de casados y todavía estamos en un apartamento en arriendo, ¿sí? Y yo esa expectativa que yo traía desde antes del matrimonio nunca la hablé y nunca, como no la vi cumplir, entonces voy a ser una persona frustrada, amargada, voy a culpar a todo el mundo, voy a culpar a mi esposo, es que tú no, y él ni siquiera, no tenía ni idea de esas expectativas y nunca lo hablamos ni nos pusimos un plan de, mi amor, me encanta ese sueño, vamos a cumplirlo juntos, cumplámoslo a tantos años, ¿qué vamos a hacer tú y yo para llegar a cumplir esa expectativa financiera? Sí, eso es súper clave, y cuando se están definiendo las expectativas financieras, hay que hacer algo y es no dar cabida a expectativas irreales que puedan alimentar problemas financieros y conyugales. Y esto queremos aclararlo un poco porque, es decir, cuando hablamos de expectativas financieras irreales que puedan alimentar problemas financieros y conyugales, nos referimos no a sueños, ¿sí? Es decir, no está mal soñar con la casa grande de 5 cuartos, de 4 baños, no está mal. Está mal cuando alimentamos esas expectativas irreales que pueden traer problemas financieros. Es decir, sin la capacidad nos metemos a comprar esa casa. Sin la capacidad nos metemos a comprar el carro de mis sueños. Y hay que entonces ir poniendo metas, como un paso tras otro. Entonces,
unos amigos que amamos nos decían, yo no puedo salir e irme a comprar el apartamento de 800 millones si nunca he ni siquiera ahorrado 10 millones. Entonces lo que yo hago es que entonces me compro un apartamento de 100 con los 20 millones que ahorré y entonces después ese lo vendo y voy comprando y voy construyendo de a pocos de una forma ordenada, pero teniendo, como tú decías, Alejo, la meta clara, ¿sí? Como hacia dónde queremos ir y también por qué. Es súper importante cuando uno define las expectativas financieras, el por qué queremos esto, La ¿verdad? motivación. La motivación. Con Mari nos pasó, vamos a contarles aquí, cuando nos casamos, muchas personas nos decían, pero bueno, compren casa. ¿Sí? Y gracias a Dios teníamos los ahorros para comprar una casa, pero cuando hablábamos los dos, es decir, definimos esa expectativa financiera, los dos hablamos y los dos dijimos, en oración dijimos, no, creemos que Dios nos quiere flexibles y que comprar una casa en este momento puede, digamos, ser un impedimento o ser algo que nos cueste después tomar decisiones que Dios tal vez nos está preparando. Al año estábamos, efectivamente al año estábamos yéndonos de Bogotá a vivir a Chía a servir tiempo completo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, es eso también, ¿no? Definimos unas expectativas y las definimos en oración y Dios nos preparó para eso. Entonces, ahora, hay personas a las que Dios les dice, compren casa y de hecho antes de casarse ya tienen casa. Gloria a Dios. Y eso no te hace más rico o más pobre, no. Es simplemente saber cuáles son las necesidades y cuáles son las expectativas que quieres tener. Y hay muchos sueños, ¿no? Ustedes recuerdan esa canción que dice, voy a hacerte una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Y lo que hay que decir es, no, voy a hacerte una casa sobre la roca para que vivamos juntos. Una casa construir una casa sobre la roca. Yo pensé que iba a decir otra cosa, pero nosotros no podemos vivir en esos anhelos y en esos sueños, sino que tenemos que aterrizar las cosas y al final se trata de ser libres, Carlos y Marilyn. Se trata de poder tener libertad, como tú lo dices. Hay muchas cosas que si el Señor hoy, preguntémonoslo todo, nos llama a su servicio de tiempo completo, nos tocaría decirle, Señor, no podemos, porque tenemos que pagar deudas, porque tenemos algo que no nos deja avanzar, porque tenemos un problema que no hemos podido solucionar, y pues creo que es lo que menos Dios quiere de nosotros, sino que caminemos libres, y la libertad financiera es posible de la mano de Dios. Y es que eso me gusta mucho lo que ustedes dicen con respecto a que no nos estancamos en un solo lugar, porque Dios tiene un propósito. Y cuando nosotros conocemos como pareja que hay un propósito en nuestra vida, nos quitamos como tantas expectativas de nuestra cabeza, esa expectativa de solamente trabajar, cansarnos por luchar por algo, por el carro de mis sueños, por la casa de mis sueños, por el viaje de mis sueños, o sea, unas expectativas tan altas que no nos permiten como cristianos, porque como cristianos estamos hablando acá que esos sueños y esos anhelos tan grandes y tan inmensos no nos permiten servirle al Señor y no nos permiten servirle a otros. ¿Sí? Y como cristianos nuestro propósito es servirle al Señor, servirle a otros, y se mueren ese servicio se muere ahí, en esos sueños y en esos anhelos, porque trabajo y me canso, ay no, es que tengo mucho trabajo para servir, tengo mucho trabajo, tengo muchas deudas y no puedo servir, entonces no me alcanza el tiempo. Y mira que, ¿puedo decir algo? ¿Vas a decir algo? Sí, dale. Yo. Y mira que esos sueños y esos anhelos se vuelven tan grandes en nuestra vida que pasan a reemplazar a Dios. Entonces pasan a ser un ídolo en nuestra vida. Entonces trabajo por ese sueño, ¿y Dios dónde está? ¿Y qué te ha dicho Dios? ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Oraron juntos? ¿Qué les dijo Dios? ¿Sí? Hay gente que Dios les dice, compren, quiero que se queden acá por muchos años, esta es su tierra prometida. Compren. ¿Sí? Si Dios me dice, compren, yo compro. Yo no me pongo a decir aquí, o sea, Dios, si Dios te dijo, Dios te va a guiar hasta la tierra prometida, si esa es. Pero ahí es donde como parejas tenemos que estar muy afinados con Dios.
porque nosotros podemos aquí a lo loco hacer cuentas alegres Sí. y decir, uy, no, buenísimo, hagamos esto, y Dios va a decir, no me han preguntado, eso no va a Sí. funcionar, así no es. En cambio, si los dos juntos en oración llevamos esas expectativas a Dios, que es de lo que vamos a hablar ahorita, y nos comunicamos y te digo, mi amor, este era mi sueño, tengo este temor, tengo estas emociones en cuanto a que de pronto nos quedemos sin plata o tal vez nos quedemos sin casa, y para mí quedarme sin casa es terrible porque siempre he tenido casa, ¿sí? Cuando nos comunicamos, Dios también nos muestra cuál es el tiempo y qué es lo que Él quiere para este momento, ¿sí? Porque nuestro propósito es glorificar a Dios, pero hay propósitos en cada momento de nuestra Cada vida. temporada, Dios, sí. en esta temporada, ¿qué quieres de mí? ¿Cierto? Tal vez quiere Dios que sirva en París. Buenísimo, me voy a París Sí. y puedo ir a hablar de Jesús en París, ¿cierto? Pero tal vez Dios quiere que sirvas en tu conjunto con la vecina que siempre, no sé, deja la basura afuera. ¿Sí? Entonces, Dios, en este momento de mi vida, ¿qué es lo que quieres para mí? Y financieramente, ¿cómo podemos ayudar a que nuestro propósito también financiero se encaje dentro del tuyo? Sí, y algo súper importante en el tema de definir expectativas financieras es importante definirlas sin deuda. Porque a veces decimos, no, es que yo puedo comprar el carro de mis sueños endeudándome. No, es que puedo tener las vacaciones de mis sueños endeudándome. No, vivamos como nadie Vivamos. para que mañana podamos vivir como nadie. Eso es súper, ¿Sabes súper qué? importante. Con respecto a eso, hay una frase que dice que la tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro salario. Ni Que tampoco es muchos, Dios, ni tampoco es Dios, exactamente. porque muchas veces, y esto lo hemos vivido también en personas muy cercanas, en vez de comenzar a orar para que Dios provea, comenzamos a orar para que el banco nos preste. Sí, por supuesto. ¿Y cuántas veces te han llamado y ustedes que dirigen el Ministerio de Oración, que lo están haciendo muy bien, muchachos? El decir, venga, por favor, oremos para que el banco me apruebe el crédito que estoy buscando para pagar otras deudas. O me aprobaron una tarjeta de crédito de tantos millones, qué bendición, gracias Dios. Y resulta que Dios no opera de esa forma, porque en el contentamiento que hablábamos hace un momento, Dios nos provee lo que necesitamos. Les quiero Cada día contar, les queremos contar algo. Nosotros teníamos pensado, y súper rápido, no teníamos carro, teníamos pensado comprar carro como hacia abril, mayo, ¿no? Eso fue como en febrero. Y yo estaba muy inquieto porque la forma en la que podíamos comprar el carro era financiando parte del carro, ¿sí? Y un día le dije a Mari, muy inquieto, le dije, no, yo siento que, o sea, es decir, Dios no quiere que nos endeudemos, o sea, ¿por qué vamos a buscar un carro con deuda? Oremos porque yo quiero que de aquí a mayo o antes Dios nos provea, nos dé algo, de alguna forma, el carro sin deuda. Y yo, amén, vamos a orar. Yo decía, Dios mío, mi esposo Pues, tiene tremenda fe. Si eso fue lo que Dios puso en el corazón de mi esposo, pues oremos. Sí, o sea, es una cosa re loca, un carro sin deuda. Bueno, hagámoslo, oremos. Y a la semana teníamos carros en deuda. Entonces, así son los milagros financieros, así son los milagros. Es también decirle a Dios, Dios, el anhelo de tu corazón es que vivamos libres, y el anhelo y la necesidad nuestra, porque además era una necesidad, nosotros con dos niñas la mayor tiene 3 años, entonces, pues era necesario el carro, y Dios no lo proveyó. Pero algo súper importante que hay en definir expectativas es la comunicación, ¿no, mi amor? Sí. Si yo tengo un montón de expectativas, pero nunca se las cuento a mi esposo, pues él no va a adivinar, y a las mujeres nos pasa un montón de eso. Yo estoy esperando a que él adivine cuál es mi expectativa financiera, que mi expectativa es que vayamos todos a Disney cuando Ana Paula cumpla 6 años, vayamos todos a Disney. Lo van a notar, por ejemplo, pero si yo nunca le digo y estoy esperando a que él adivine, pues eso va a generar un conflicto interno en mí y va a reflejarse en un conflicto en nuestro matrimonio, ¿cierto? Uno, tengo que ser muy honesto, tengo que expresar y compartir esas emociones, ¿cierto? Hay algo que Dios me mostraba un montón cuando preparamos la prédica, y era que uno llega con muchos temores financieros al matrimonio, ¿sí? Entonces, si yo cuando viví con mis papás tuvieron muchas quiebras o tuvimos muchos momentos de escasez, uno al matrimonio llega con temor de mis hijos no pueden vivir escasez, yo no voy a vivir escasez, ¿cierto? O tal vez
no sé, nuestros padres despilfarraron, nos robaron, y uno llega con esos temores, y si yo no sano esos temores, los voy a traer al matrimonio y los voy a hacer que voy a generar un conflicto y una frustración interna en mí por un temor que yo no he sanado y que yo no le he entregado a Dios. Entonces es importante también comunicar los temores. Está bien. Es importante decirle a mi esposo, mi amor, siento esto que me estás contando, me da temor hacerlo porque está muy arriesgado, ¿sí? O esto que estamos planeando, oremos y mostrémosle que Dios nos muestre qué es lo que pasa y por qué estoy sintiendo esto en mi corazón, por qué estos sentimientos y estas emociones tan fuertes con esta expectativa. Y lo otro es escucharse con gracia, ¿sí? Porque Dios nos da gracia, gratis, ¿cierto? Pero yo a veces juzgo a mi esposo, a mi pareja. Ay, claro, es que como usted lo criaron, le abría la boca y ya todo el mundo le daba lo que usted quisiera. No, es que uno no puede ser, ¿cierto? Ay, no, como a ti te tocó limitarte de todo, entonces, claro, quiere que todo el mundo sea tacaño y limitado. No, yo tengo que darle gracia a mi pareja porque eso que él vivió va a ayudarme a mí también, ¿sí? Porque si Dios nos puso juntos, Dios también lo puso a él para que nos complementemos, y yo debo tener empatía y decir, mi amor, eso que viviste, vamos a sanarlo juntos. Hay un versículo que me encanta que es Proverbios 3:3, que dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón, siempre. Nunca juzguemos, siempre amor y verdad, amor y verdad. Mi amor, si tú viviste eso, fue un tiempo duro con tus papás, vamos a sanarlo, ¿cierto? Si necesitamos una consejería, pido consejería. Si de verdad, pidámosle a Dios que sane esas emociones tan arraigadas que hay con las finanzas. Sí. Y algo súper importante en eso que dice mi esposa, y es que si de primerazo yo soy honesto y mi pareja me devuelve sin misericordia un sablazo, va a pasar tal vez años, meses o años para que yo vuelva a ser honesto con ella o con él, porque con la primera ya me mató, entonces yo comienzo a ser un poco cauteloso a la hora temeroso a la hora. Y entonces ahí viene el esconder. Ay, es que no te dije que se me perdieron esos 20,000 pesos. Ay, pero esos 20,000 pesos, ¿por qué? Porque vivo temeroso, porque me juzgaron. Entonces es un tema de perdón, restaurar, ¿cierto? Esa confianza. Y miren, claro, pero la comunicación tiene que ser constante. Ustedes se imaginan en estos 30 años cuántos negocios le he propuesto yo a Paula. Yo soy comercial, ¿no? Y yo en todo veo un negocio. Yo también. Y yo he venido con el negocio, Paula, este es el negocio. Y ya le planteo, le pongo números y ella me dice, muéstreme la palabra que el Señor lo respalda. Y entonces, otra vez. Y miren que de todas maneras, durante mucho tiempo, seguramente tomé decisiones sin que Paula estuviera involucrada. Y eso nos trajo unas consecuencias. Por eso hoy podemos compartirles que es importante la unidad. En la unidad hay poder, en la comunicación, el poder ser libre para contarle a mi esposa mis debilidades como mis fortalezas en el área financiera. Y juntos, tomados de la mano, al final ver un buen resultado y un buen fruto, porque Dios está en medio. Entonces yo ya aprendí la tarea, Carlitos. La he aprendido a las malas. Y mira que lo que tú dices es súper clave, porque un muy buen matrimonio es un matrimonio que se comunica. De hecho, en un estudio que hicieron en Estados Unidos, mostraban que el 94% de los matrimonios que se definían como muy buenos, ojo con esto, el 94% de los matrimonios que se definían a sí mismos como un muy buen matrimonio, o sea, un matrimonio excelente, tenían una práctica, y es que hablaban constantemente y compartían sus expectativas financieras de una forma tranquila, honesta y constante. Mientras que de los matrimonios que se declaraban como que tenían un matrimonio bueno o que estaba en crisis, solo el 45% de los matrimonios compartía abiertamente y honestamente y constantemente sus expectativas financieras. Entonces, esto que nos dice que nosotros, cuando nos comunicamos y hablamos, podemos estar llegando, o que hemos dicho que los matrimonios excelentes, muy buenos matrimonios, pues tienen, digamos que esa comunicación constante. Y hay algo aquí muy importante, porque lo bueno es el peor, como dice el pastor Silvano, lo bueno es el peor enemigo de lo excelente. Lo bueno es el peor enemigo de lo excelente. Y tal vez algunos en este punto,
algunos tal vez están escuchando en este momento y dicen, ah, pero nosotros tenemos un buen matrimonio, es tranquilo, él maneja las finanzas. Ojo, te estás perdiendo de un excelente matrimonio por acomodarte a un buen matrimonio. Porque un buen matrimonio es en inglés sería regular. Sí, en inglés un buen matrimonio sería regular y en español sería un regular. Dios quiere que hagamos un matrimonio excelente, excelente. Sobrenatural. Entonces no se acomoden. Un buen matrimonio se compone de dos buenos perdonadores y de dos buenos ayudadores. Nos Y agrégale un tercero, perdonamos. comunicadores también. Exacto. Nos perdonamos, nos ayudamos y nos comunicamos. Uy, no, aquí sale una revelación tremenda. Vamos. Nos perdonamos, nos ayudamos y nos comunicamos de la manera correcta, de la manera que Dios quiere, a través de la palabra de Dios, involucrándolo a Él siempre, no dejándolo de lado. Es una de las cosas que las parejas, cómo rompemos todas esas cadenas espirituales que nosotros tenemos en nuestras vidas, y es que muchas veces decimos, no quiero repetirlo, no lo quiero volver a hacer, no quiero que mis hijos caigan en lo mismo. Es que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ya por el futuro de nuestros hijos, tenemos que dejarles un legado, y ahí es donde nosotros vamos a romper esas cadenas de maldición generacional que hemos venido arrastrando y que hemos venido arrastrando en nuestras vidas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde ya, tenemos que enseñarle a nuestros hijos el ahorro desde ya. Nosotros tenemos que también hacerlos parte de los gastos, como ustedes decían, o sea, nuestros hijos no pueden manejar nuestro presupuesto. Somos nosotros los que manejamos el presupuesto y les decimos a ellos cómo manejarlo. Nosotros no podemos gastar más de lo que nosotros ganamos, y eso es lo que hace que nos endeudemos por esas expectativas que nosotros tenemos. Una cosa muy importante es que nosotros debemos también pagar nuestros impuestos y no engañar, porque decimos que somos cristianos, pero hemos escuchado a muchos cristianos que de pronto tienen empresa o que, bueno, de alguna manera quieren hacer, como nosotros decimos, chanchullos ahí con los impuestos que nosotros debemos pagar, ¿cierto? Y entonces, ¿eso qué genera? Lo que genera es maldición sobre nuestras vidas. Señor, no pago la DIAN y te doy el diezmo. Eso es una frase muy buena de nuestra iglesia. Es una frase muy buena del cristianismo integral, y es que un buen cristiano es un buen ciudadano. Sí. Y parte de ser un buen ciudadano es pagar los impuestos. De hecho, Jesús nos dijo, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces es clave ese tema. Y con lo que tú hablabas de los hijos, me parece, esa columna, eso es una columna de este puente muy importante, y es definir las expectativas que tenemos con nuestros hijos. Entonces es clave que digamos, se pongan de acuerdo como padres de cómo van a manejar el tema financiero con sus hijos, que sus hijos no manejen su presupuesto, sino que ustedes presupuesten a sus hijos, ¿sí? No es lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. Obviamente, pues, hay que enseñarles a manejar los antojos. No es entonces que ellos no pueden tener antojos, no, gustos, claro, también hay que, es decir, si su hijo le está pidiendo un PlayStation, pues, bueno, venga a ver cómo lo vamos a hacer, pero hay que enseñarles a manejar esos antojos, ¿verdad? Ana Paula decía mucho algo, ella a veces ella no dice quiero tal cosa, sino necesito. Ella dice necesito la sal, necesito el huevo. ¿Sí? Y a veces uno es como necesito, entonces uno dice, ¿realmente lo necesitas o lo quieres? ¿Verdad? Y entonces aprender con nuestros hijos es importante que ellos aprendan a reconocer lo que es un antojo y lo que es una necesidad. Eso es algo importante. Y lo otro es enseñarles la ética del ahorro y del trabajo, y el tema de las finanzas con Dios, o sea, el tema del diezmo. También ahorro, trabajo y diezmo. La ética del trabajo, el ahorro y el diezmo son claves también, enseñárselos a ellos. ¿Y cómo hacemos? Entonces, hey, si él tiene un antojo del Play, bueno, vamos a ver cómo podemos juntos ahorrar, cómo hacemos un plan financiero para poder levantar sí, esa palabra chistosa, pero ¿cómo vamos a conseguir ese dinero juntos? Porque es un antojo que tú tienes, hijo, y no está mal que lo tengas, pero vamos a ver cómo vamos a trabajar para poderlo tener. ¿Listo?
Vamos a ir cerrando un poco y vamos a responder dos preguntitas importantes. Una que me pareció como muy interesante de las que tenemos ahí, después las otras las vamos a responder. Y era eso de que, espérame, porque aquí la tengo. Se me perdió. Bueno, que hay muchos gurús financieros reconocidos en el mundo, ¿realmente estarán enfocados en principios bíblicos o son solamente filosofías que el mundo quiere seguir? ¿Realmente funcionan esas enseñanzas? Bueno, ahí hay algo súper importante, es que no sabemos cuáles son los gurús que la persona sigue, entonces no podemos como decir, ¿sí? Pero hay algo que sí es clave cuando escuches, de hecho, cuando termines esta charla, también lo puedes hacer, y es llevar todo a la luz de la palabra, ¿sí? Es como Muy cuando bien. uno, ¿cómo hace uno para saber si un billete es falso o no? A la luz, ¿sí o no? O la maquinita, o a la luz, sí, al sol, a ver, y buscar los sellos. Es lo mismo con todos estos temas financieros. Es, ok, lo que me están diciendo está de acuerdo con la palabra y los principios bíblicos financieros, porque la Biblia está repleta de principios financieros. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando escucho estos gurús es todo filtrarlo con la palabra, todo filtrarlo con la palabra, si es bíblicamente correcto o no. Esa es la forma, ¿sí? Porque, es decir, ponernos a decir, este sí, este no, pues no. Dios nos ha dado discernimiento también y esa madurez espiritual de ir caminando. Y si tienes duda, pregúntale a alguien. Al tu Alejo, pastor. mira, encontré esto, ¿tú qué opinas? No he encontrado nada en la Biblia. Sí, para eso tenemos consejeros, líderes de grupo pequeño, ¿cierto? Directores de ministerio, cursos. Está desde AN ya comenzamos a tener principios financieros, pero Bien, está bien. en IBLI, está en un semestre completo, se habla de manejo del dinero, entonces es súper chévere que también pues estudiemos también en casa, hay muy buenas bases y ya, ¿no? Ya. Me parece muy importante eso, Carlos, y es que necesitamos pedir consejo, pero es que no podemos pedirle consejo a cualquiera. En alguna reunión de liderazgo hablábamos de X persona, no la mencionemos, que todo el mundo sigue, todo el mundo saca sus comentarios, todos los cristianos, hablemoslo así, ¿no? Porque él menciona a Dios, ¿sí? Entonces él menciona a Dios y para mí es wow, la persona más importante, la pongo en mis estados, sus comentarios son los top, pero yo no estoy viendo la profundidad de lo que tiene y de lo que está tratando esa persona. Entonces tenemos que ir realmente a, como dice la palabra, o sea, la sabiduría viene de los consejeros, pero son consejeros sabios que le piden discernimiento y sabiduría a Dios. Y es chévere, y ojo con esto, y también en la multitud de consejeros está la victoria, entonces a veces uno se queda con un solo consejo, y lo digo como consejero de la iglesia, no como consejeros, si reciben un consejo aparte nuestra, es chévere que yo a veces les digo, tienes un amigo que trabaje en eso y que te pueda dar un consejo desinteresado, o sí, busca 2 o 3 más, o sea, porque pues es una perspectiva que yo tengo, pero tal vez con la suma de varias perspectivas, pues puedes tener una mejor decisión. Y algo chiquitico, la iglesia está diseñada para que haya varias personas cuidándote, ¿sí? Entonces tienes que ser parte de un grupo pequeño, si no eres parte de un grupo pequeño, no podemos cuidarte como quisiéramos, ¿sí? Entonces haz parte de un grupo pequeño porque tus líderes van a ser unos de esos consejeros, tus directores de ministerio, está el pastor Mario, están los consejeros de la iglesia, ahí ya tienes 5. por lo menos 3 personas sí, a las que puedes preguntar en diferentes situaciones. Era eso pequeño. Bueno, voy a pedirles una cita a ustedes para que nos tomemos un café y presentarles por ahí inquietudes que Paula tiene, a ver si las logramos resolver. Una pregunta importante, porque hablamos de que el esposo es la cabeza del hogar, ¿cierto? Y el esposo es el que al final toma la última decisión y dice, ¿qué debe hacer la esposa si su esposo siempre saca una excusa para no dar el diezmo? Ambos trabajan, pero el esposo es quien maneja el dinero. Bueno, esa está súper chévere. Esa fue una pregunta que nos pareció interesante. Y aquí llegamos hay dos
situación, escenarios. Dos escenarios porque no conocemos todo el contexto. Pero el primer escenario es si el esposo es cristiano. Entonces, si el esposo es cristiano, pues es importante espero que estés escuchando esto en pareja, si no, pues se lo compartes, pero es importante que hable con su esposo sobre este tema. Sí, es importante que hable con su esposo sobre este tema. Se nos despertó una de las chicas, pero está tranquila. Es importante que hable sobre el esposo, sobre el tema del diezmo y aclarar que pues el diezmo es parte de nuestra relación con Dios, que es un tema de fe, que es un tema de obediencia y hacer un presupuesto juntos, ¿verdad? Que tal vez no lo tienen o tal vez solamente lo ha hecho él, porque lo que ella nos dice, sí, porque es una persona, lo que ella nos dice es que él maneja todas las finanzas, entonces es muy probable que el presupuesto no lo hayan hecho juntos, ni las finanzas los manejen juntos, entonces es como chévere que los dos estén involucrados en la construcción de ese presupuesto y en el manejo de ese presupuesto. ¿Listo? Y si de pronto al tener esta conversación honesta, él abre su corazón y dice, a mí me cuesta creer en el tema del diezmo, me cuesta ser obediente, tengo temor a que si el diezmo no me va a alcanzar la plata al final del mes, entonces es chévere tener estrategias de ser intencionales con el diezmo, es decir, apenas nos llegó la prima o el salario, pues consignémoslo de una vez, ¿sí? O sea, si para nosotros va a ser, si identifican como esposos que es un temor y que tal vez tener la plata ahí por mucho tiempo antes de entregarla al diezmo es un obstáculo, pues es bueno que tengan esa intencionalidad en dar el diezmo. Si el esposo de pronto en esta conversación no cede o no, pues podría ser chévere hablar con él e invitarlo a decirle, si tienes dudas con el tema del diezmo, ¿por qué no vamos juntos a una consejería y preguntamos, ¿sí? Puede ser con un consejero, puede ser con el pastor y decir, bueno, tengo estas dudas con el diezmo, no sé cómo la iglesia maneja los diezmos, me da miedo que me roben. Todas estas cosas son súper válidas, o sea, tranquilos, eso es súper válido. Y la iglesia siempre va a estar abierta a aconsejarte y a contarte. Y somos una iglesia, la verdad, transparente. Entonces, es chévere ese tema. ¿Listo? Una última pregunta, Carlos, que quiero. Bueno, porque está el escenario de, no, la tercera parte es que si aún así el esposo definitivamente no se siendo cristiano con el tema del diezmo, pues esposa, diezma tu parte, es decir, con tu salario cuando te llegue, pues pon tu diezmo y ora y sé ejemplo para tu esposo, digamos, ser ejemplo no es echar en cara, es que yo sí diezmo, no, es que como yo sí creo, no, diezmas y con un corazón humilde. Ahora, el otro escenario es si el esposo no es cristiano, ¿sí? Que es un escenario puede ser un poco más duro. Y ahí está lo que dice Pedro, que dice que la esposa del inconverso tiene que vivir una vida íntegra, una vida que honra a su esposo para que su ejemplo lo lleve a su esposo a los pies de Cristo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Cuál pregunta tenías? La última pregunta ya para concluir, Carlos, es cuando se me fue la paloma porque iba a preguntar y se me olvidó. No, en esta época que la gente se ha quedado mucho sin trabajo, no tiene recursos, ¿sí? ¿Cómo manejar el presupuesto? O sea, ¿para qué hacemos un presupuesto si no tenemos recursos? Es la pregunta que hace la gente. Chévere. Algo solo para cerrar la pregunta anterior es que en los dos casos, sea cristiano o no, esposas, no, eso le iba a decir mi esposa, pero pues se despertó Manuel ahorita. Entonces, para los dos casos, no caer en cantaleta y ser intensa con Dios en oración y no en queja con su esposo. Eso solo se pelea es de rodillas. Y no en queja con su esposo, porque eso es lo grande de la oración, que la oración reemplaza nuestra queja también, ¿sí? Si no oramos, si no oras, vas a terminar quejándote con tu esposo.
Entonces mejor ve y ora. Y ora para que te desahogues con Dios y con tu esposo estés tranquila. Y en cuanto al tema del cierre de ingresos, que nos quedamos sin ingresos, hay que presupuestar, porque si tú no sabes cuánto necesitas, entonces no sabes cuánto tienes que ir a buscar, ¿sí? Entonces lo primero es, hay que hacer el presupuesto para saber cuánto necesitas, porque es que uno puede decir, ay no, pues, ¿qué presupuesto si ya no tengo ingresos? No, pues necesitas presupuestar para saber cuántos ingresos necesitas generar, porque entonces te vas a quedar así sin saber para dónde caminar. Cuando hablábamos esta pregunta con Mari, hablábamos del tema de las personas que tienen, que son independientes, que no tienen un salario fijo, ¿sí? Entonces, ¿cómo presupuesta una persona que tiene un salario que es independiente y no tiene un salario variable? Pues lo que hace es que presupuesta sus gastos y los ingresos, y los ingresos los va manejando sobre esos gastos. Es decir, si su gasto presupuestado es de 100 al mes y un mes hizo 150, se gasta los 100, ahorra los 50 para el siguiente mes, porque de pronto el siguiente mes se hizo 50. Entonces esos 50 le ayudan a mantener su mínimo, digamos, su presupuesto, lo que necesita para vivir en casa. Ahora, cuando pasa algo así tan súbito, ¿sí? Que se nos cerraron los negocios, nos cerraron el restaurante, no tenemos más ingresos, hay que reajustar rápidamente el presupuesto, hay que priorizar, ¿sí? Es decir, estos gastos ya no los podemos tener, estos gastos no podemos dejarlos de tener, ¿sí? Entonces hay que reajustar, hay que priorizar, hay que ver qué activos puedo evolucionar rápidamente. A veces digo, no, pero yo no tengo nada, no, pero en tu casa hay cosas que no usas y que tal vez te pueden dar un capital para como que aguantar ese chaparrón, ¿sí? Como, no sé, de pronto tengo un computador que no uso, que nadie prende, pues vaya que así le den 500,000 pesos, son 500 que le pueden ayudar como a pasar como ese golpe y luego ir acomodándose. Lo otro es buscar rápidamente, si es que ya no lo tiene, un ingreso extra. Siempre es bueno ir buscando un ingreso extra, así ya tengas un empleo. Así sea un ingreso que tal vez a tus ojos sea pequeño, pero hay que buscar rápido un ingreso extra porque cada peso extra que entre es una deuda, es un peso menos de deuda, ¿sí? De deuda, entonces, por supuesto. Carlitos, dijiste el computador, ¿no? Preguntándole a Dios. Dijiste vender el computador, no la nevera, ¿no? Sí, ahora, bueno, estos son consejos, ¿no? Porque, y lo otro es que esos ingresos extras, pues te van a ayudar como antes, mientras encuentras un empleo o una oportunidad de negocio. Pero algo que me dice Mari aquí súper clave es la estrategia correcta la va a dar Dios. Es decir, no puedes dejar de orar, no puedes dejar de preguntarle a Dios, no puedes dejar de decirle a Dios, Dios, esto es lo que quieres que venda ese computador. De pronto Dios te dice, no, porque ese computador te va a servir para una oportunidad de negocio que tengo más adelante para ti. Sí, o sea, es decir, no ser impulsivo en las decisiones, sino siempre orar, siempre tomar decisiones en oración. No es porque seamos los directores del Ministerio de Oración, pero hay que orar. Es un ejemplo porque ahorita todo el mundo va a salir a vender el computador, no, es un ejemplo. Estamos hablando también de una camisa, por ejemplo, ¿no? Hay algo que, como para poder cerrar, y es que nosotros no podemos depender tampoco porque le preguntamos a la gente y hay gente que dice, bueno, gracias a Dios, todas las cosas están bien. Otros dicen, no, a mí me falta poco para llegar al éxito. Entonces eso ya empieza a volverse como orgullo y tampoco dependo de Dios porque ya estoy llegando al éxito. Y probablemente puede pasar como pasó ayer con el edificio de Miami Beach, ¿no? ¿Sí vieron que se derrumbó? Se derrumbó. ¿Sí? Estoy durmiendo y se derrumba todo. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿se acaban mis sueños, se acaba todo? ¿O sigo dependiendo de lo que Dios quiere para mi vida y de lo que Dios tiene para mi matrimonio y para mi familia? Yo creo que aquí podríamos sacar primera temporada, segunda, tercera, cuarta, con muchos episodios, ¿cierto?
Obviamente el tiempo se nos agota, agradecemos este espacio, pero sí necesitamos, Carlitos y Marilyn, que generemos no solamente un contenido y una información de valor, porque todos necesitamos tener estos principios claros y claves, ahí hay una tarea que tenemos que hacer, pero también comprometernos a generar un cambio en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en el área de las finanzas. Hemos aprendido, y nuestro pastor nos lo repite seguido, que si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. No estamos inventando nada que ya no esté inventado, pero si cambiamos, si nos incomodamos un poco, seguramente podemos resolver estas cosas y lo vamos a poder hacer juntos. Entonces, Alejo, nos gustaría decir algo, y es que cultivar un matrimonio sólido toma tiempo y trabajo, sí. Hay que esforzarse. Yo no puedo quejarme de mi matrimonio si yo no me he esforzado en cultivar y tener un buen matrimonio. Yo no puedo quejar de mi esposa si yo como esposo no he trabajado en ella, ¿sí? Porque mi responsabilidad como esposo es ser un instrumento de Dios en su vida, para que ella sea lo que Dios quiere que ella sea. Muy bien, muy bien. Y qué bueno verlos así y terminar esta reunión viendo una familia que se construye sobre la roca, una familia que transmite desde el corazón de Dios y que ustedes están viviendo claramente lo que predican, lo que hablan. Y pues de verdad, gracias por este espacio. Seguramente los invitaremos para que tengamos otra sesión, otra reunión, saldrán nuevas preguntas y esperamos poder seguir trabajando en construir, en sanar y en restaurar nuestras finanzas. ¿Qué te parece, Carlitos, si terminas orando y pues por todas las familias, las parejas que estamos conectadas hoy y tener la oportunidad también de la gente nueva, ¿no?, que nos acompaña por primera vez, no solamente enfocarse en este tema, sino en muchos otros que como personas, hombres y mujeres y matrimonios necesitamos. Perdonar, apoyar y comunicar. Súper, está buenísimo ese lema. Bueno, no, con Mari nos gusta que cuando estamos así en temas de casados, decirles ahí que se abracen un ratico, que se abracen. Pues ahorita, yo estoy aquí abrazando a Ana Paula, pero abrácense ahí, cójanse de la mano, no se digan nada. Cuando hablamos de este tema de finanzas, nos gusta decirles a las parejas, abrácense y no se digan nada. Abrácense y disfrútense, porque es un secreto. Ese abrazo no les cuesta nada. El abrazarse, el poderse calentar, nosotros que vivimos en tierra fría, el poderse disfrutar, el poder estar ahí oliéndose, eso no cuesta nada. Y muchas veces, por temas de finanzas, nos privamos de lo que no tiene costo, pero es más valioso que una esmeralda, es más valioso que una cuenta de dinero abundante. Así que qué chévere que estén ahí abrazados, qué chévere que estén ahí. No dejen que un billete los separe. Abrácense ahí, disfrútense ahí un ratico. No se digan nada, no se digan nada. No se digan te perdono, no se digan perdono por ser despilfarrado. No se digan nada. Simplemente disfrútense ahí, estén tranquilos y déjenos a nosotros, permítanos a nosotros, denos el honor de orar por ustedes.